Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un video rápido para analizar este patrón que me ha enviado uno de ustedes desde Instagram. Vamos a analizar el trazado y el diseño, pero antes de comenzar quiero invitarlos que visiten mi blog kivitamoyoblogspot.com, que me sigan en mis redes. En la caja de descripción de este video están los enlaces para que puedan acceder a ellos fácilmente, y además los invito a que se suscriban a este canal, que compartan este video y por supuesto que me regalen sus lindos likes. Hoy el video es algo diferente porque no tengo un modelo, ¿sí? Este es el diseño de la persona que lo ha creado, ¿sí? Pero se ha encontrado cuando hace el patrón y lo prueba que tiene un defecto. La prenda se corre del hilo, se sale del lugar y no está conforme con el resultado. Hemos estado, digamos, charlando por mensajería, ¿sí? Hemos dialogado por audios, y le he explicado una de las razones por las cuales, sí, varias razones por las cuales este patrón tiene un defecto. Vemos claramente que es una prenda irregular, o sea, es totalmente asimétrica. Si yo veo el patrón, digo, este patrón está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema puede tener? Lo veo bien trazado, pareciera que está bien. El problema es justamente que de este lado tengo un modelo completamente diferente de este otro, y al tratar de conjugarlos y que juntos formen una prenda, yo me voy a encontrar con que reacciona la tela diferente, y justamente siempre es la misma razón. O sea, la clave de esta prenda es la misma que me da la posibilidad de desarrollar todas las transformaciones posibles, y es la siempre tan querida pinza de busto. ¿Qué es lo que sucede aquí? De este lado, que es la parte que no tengo mangas, veo la pinza de busto, ¿sí? Es una pinza de busto bastante grande. Significa, considero, que la persona ha trasladado el aplomo o el ajuste de la sisa, porque no tiene manga, y el ajuste del escote, porque es un escote bastante pronunciado. Entonces, supongo, quiero creer que todo se ha trasladado aquí porque es una pinza bastante grande, ¿sí? De lo que normalmente debería ser para esta medida que estoy viendo. Este patrón, si no me equivoco, tiene estos puntos, y este tipo de papel tiene estos puntos, y creo que son dos, o sea, es una pulgada, o sea, 2 centímetros con 5. Y entonces eso me ha ayudado a que yo más o menos me dé cuenta las medidas que tiene este patrón. Pero ¿qué pasa de este lado? De este lado no hay pinzas de ningún tipo. Sin embargo, si yo hago un acercamiento, puedo ver que aquí está dibujada la pinza. O sea, originalmente estuvo la pinza de busto, o sea, el patrón era totalmente espejado del lado derecho. Pero al transformarlo y crear una manga murciélago, manga japonesa, manga kimono, se pasó por alto la pinza. Es como que no se la toma más en cuenta y sencillamente se amplió el patrón para que tenga este efecto. ¿Qué es lo que sucede? Tengo dos problemas. De este lado, cuando yo armo la prenda, es totalmente plano como se ve aquí. Sin embargo, de este lado, al cerrar la pinza, lo que originalmente es plano adquiere volumen, ¿sí? Esto se eleva, se acorta esta parte, se eleva hasta este punto, ¿sí? El centro del patrón, y entonces genero la capacidad de busto. Pero aquí lo paso totalmente por alto, y tengo además otro problema. Cuando yo cierro la pinza de busto, esto se acorta. Sin embargo, aquí no pasa eso, va a quedar de la misma medida que cuando el patrón no tiene la pinza. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener de un lado más largo el lateral que de este, más el peso incorporado del extra de tela que tiene esta manga bastante amplia. Por lo tanto, esto va a caer hacia el lateral, gira, y va a ser un efecto que el centro del patrón seguramente se va del hilo. Además, me ha dicho que la parte posterior tiene un escote tan pronunciado como la delantera. Y entonces, bueno, es como el cóctel perfecto para que el patrón falle. ¿Por qué pasa esto? Porque yo no puedo imaginarme un modelo y directamente hacerlo, crearlo y generarlo, porque yo estoy haciendo la transformación, hice la transformación de la pinza, tomé en cuenta todo. El problema es que
cuando uno va a hacer el diseño, se lo dije también a ella, cuando alguien va a hacer un diseño de una prenda, no tiene que pensar en el modelo fijándose en el figurín o en la foto que estoy viendo, sino en el momento en que la persona corta el patrón y lo cose. ¿Sí? Cuando yo voy a diseñar un patrón o voy a dibujar un diseño o voy a hacer un figurín, o en algunos casos yo he visto muchas ilustraciones de moda, no tengo que pensar como un dibujante, tengo que pensar como un patronista y un confeccionista. Porque si yo no sé coser la prenda, no puedo diseñar una cosa que será imposible, o que cuando lo cosa y lo arme, me quede con defectos y no pueda entender por qué, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a analizar este modelo y lo voy a llevar, digamos, le voy a dar una resolución posible para tratar de mantener el modelo, ¿sí? Para no modificarlo, porque la persona quiere que tenga esta manga, pero de este lado no. Sin cambiar el modelo, vamos a buscar una opción para que siga manteniendo el mismo concepto del diseño, pero manteniendo, por supuesto, la coherencia desde el punto de vista del patrón. Una cosa es el diseño y otra cosa es el patrón de este diseño, ¿sí? Para esto voy a utilizar el patrón básico. Aquí vemos el patrón base de cuerpo. Tengo el patrón de la delantera desplegado porque justamente el diseño que estoy haciendo es totalmente irregular, o sea, no es simétrico. Y además va a acompañarme la manga base y aquí vemos también la parte posterior, también desplegada, y le acompaña la manga base. Atención. Para la parte posterior voy a usar la mitad trasera de la manga y para la parte delantera voy a utilizar la mitad delantera de la manga, ¿sí? O sea, la mitad para cada lado. Estos patrones se deben trazar previamente a medida, tanto el cuerpo como la manga de este cuerpo, ¿sí? A medida hay que probar el patrón, hay que corregir, y una vez que está correcto, perfecto, me queda bien, entonces se convierte en la plantilla para que yo a partir de ahora pueda diseñar el modelo. En la I que está en la esquina aquí en la pantalla van a encontrar el enlace que los lleva al trazado base del patrón y de la falda base para que ustedes puedan entonces tener la plantilla, ¿sí? Con el sistema de Kibitamoyo. Vamos a comenzar entonces con el diseño básico, que sería la parte que no tiene manga y la parte que luego va a ser la manga japonesa, ¿sí? Comenzamos por la parte derecha. Voy a determinar la mitad del hombro del patrón base, ¿sí? O sea, la línea negra que ustedes ven aquí es el patrón base. Este patrón se ha copiado, o sea, no uso el patrón base, sino que lo copio en un papel nuevo y conservo intacta la plantilla. Más o menos a la mitad he determinado yo porque lo decido, ¿sí? Eso es a gusto de cada uno, y a partir de ahí hacia el centro del patrón, o sea, hacia el escote, voy a marcar 4 centímetros. Y voy a dejar 3 centímetros libre desde el escote. Esto sucede en mi hombro. Es muy probable que en el hombro de ustedes sea mayor o menor, porque obviamente yo estoy trabajando a medida. Estas medidas que le estoy dando son una sugerencia. Cada uno le va a poner la medida que desee, ¿sí? Recuerden siempre eso. Cada uno le pone la medida que quiere, y en este caso en las pinzas que están aquí, yo tengo que verificar si esto es lo correcto en la prueba del patrón, no en la prueba de la prenda, ¿sí? Primero pruebo el patrón. Si el patrón está bien, entonces luego sí corto la prenda. Entonces, voy a trazar un escote en V bastante pronunciado, ¿sí? Y yo he tomado de referencia este punto final justamente con el radio de mama que se dibuja en el patrón base, que tiene la medida de la mama de la persona, o sea, la medida y la posición. Tomo desde el vértice de la pinza de busto hacia el bajo busto la medida y trazo el círculo. Esta medida en el cuerpo se toma desde el pezón hasta el nacimiento de la mama en la base, en la piel de la persona, ¿sí? Como yo tengo un escote pronunciado, ¿sí? Y de este lado no tengo manga, necesito hacer estas pinzas auxiliares. ¿Por qué? Porque esta zona ahora donde estoy pasando ahora el puntero, ¿sí? En esta zona, aquí, que sería el contorno de pecho, está como más deprimido
que en la zona del busto. O sea, el busto, al tener una protuberancia y sobresalir del cuerpo, genera una divergencia, y entonces el patrón, al ser empujado, el patrón, la blusa, al ser empujado por el busto, se separa del cuerpo. Para que eso no suceda, yo tengo que hacer un ajuste, tanto en el escote como en la sisa, y en mi caso le he dado 1 centímetro. Y voy a conservar la pinza original de busto, y en mi caso, o sea, con mis medidas, es una pinza de 5 centímetros. Las medidas de esta persona son 100 de busto, 70 de cintura, 100 de busto y talle trasero 40, talle delantero 45. La diferencia entre los dos talles es la que determina mi pinza de 5 centímetros. No voy a tomar en cuenta la pinza de entalle porque este tipo de prendas no puede ser entallada, ¿sí? Porque tengo la manga tipo kimono. Si yo entallo de este lado y de aquí no, voy a volver a incrementar más el problema. Entonces yo tengo que tratar de que no tenga entalle. Aquí yo veo que tiene muy marcada la cintura. Es probable que esta persona tenga una cintura más pequeña que la cadera, pero recomiendo que esto no, que sea suavizado. Y ahora cuando le muestre la prenda van a entender por qué, ¿sí? Porque recuerden que esto está todo conectado, entonces cuando yo trabajo de este lado afecta directamente este otro lado, ¿sí? Cierro las pinzas y entonces voy a crear una pinza de busto mayor, como se ve aquí, ¿sí? Esto es lo que se vería, más o menos, ¿sí? Tratando de emular el patrón que me han enviado. Cuando yo cierro esta pinza se genera entonces aquí el volumen necesario para la capacidad de busto. ¿Qué es lo que sucede? De este lado, como yo tengo la manga, no voy a poder cerrar la pinza, entonces me queda completamente plana y es ahí cuando tengo el problema. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que tratar de convertir este patrón de la manera tal que yo pueda de este lado repetir el mismo, digamos, el mismo tratamiento sin perder la manga, ¿sí? Entonces el patrón lo voy a trazar de esta forma. Básicamente el lado derecho va a ser exactamente como lo hice antes, con los 4 centímetros, 3 de desboque y los centímetros de ajuste en la sisa y en el escote de 1 centímetro. Eso es igual. Pero va a haber una diferencia. Le voy a trazar una línea auxiliar a mitad del hombro que he decidido que tenga mi blusa y va a ser levemente quebrada. Aquí la hice levemente quebrada. Ustedes pueden hacerla recta si quieren. Y obviamente de cada lado tengo 2 centímetros y todo lo demás sigue igual. Para este lado, entonces, va a empezar a modificar el patrón. De la misma manera y en la misma posición, o sea, totalmente espejado, tengo que hacer la misma pinza que hice de este lado, en la misma altura y en la misma posición. Y voy a trazar la misma línea quebrada a 2 centímetros. Por supuesto, aquí no tengo el hombro pequeño como está aquí, pero igual voy a tomar los 2 centímetros para que sea dentro de todo, visualmente, lo más simétrico, al menos en esta parte, ¿sí? Hasta esta parte el escote tiene que mantener la simetría. Nosotros originalmente habíamos colocado la manga base, o sea, la mitad delantera de la manga base, a continuación del hombro y además en la misma pendiente, ¿sí? Tengo que tomar en cuenta, poner aquí una regla y continuar la posición de la pendiente, ni más arriba ni más abajo, ¿sí? Tengo que mantener la pendiente porque recordemos que la caída de hombro también está directamente relacionada con el aplomo de la prenda. Si yo le pongo poca o más caída de hombro, el patrón va a cambiar. Así que yo lo voy a conservar de tal manera que está aquí, como ven en la imagen. Y esta parte del patrón que originalmente se recuerdan que terminaba aquí en el hombro y luego la sisa, eso no lo voy a tomar en cuenta. Voy a continuar y en forma perpendicular, o sea, esta línea está totalmente perpendicular a este punto. O sea, imaginemos que por este punto ahí donde está la manito, pasa una línea totalmente recta. Y apoyando la escuadra en esa línea que sería la posición de este punto, el punto del inicio de la pinza de busto, ¿sí? Voy a trazar una línea perpendicular hacia el borde que sería el centro de la manga, ¿sí? Y entonces voy a cerrar la pinza de la sisa del lado derecho
de esta forma, cortando por la línea auxiliar del hombro, y voy a cerrar la pinza del escote de esta forma y genero entonces la pinza o el pliegue futuro que va a estar en el hombro y además la pieza de la sisa, ¿sí? El lateral de la sisa junto con la pieza de la parte superior de la pinza de busto, voy a cerrarlas, ¿sí? De esta forma, y he trasladado por completo la capacidad de busto a el hombro. Vean que se abrió considerablemente, ¿sí? Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar por la línea auxiliar que está aquí, pero no tengo una pinza en la sisa. De todos modos, voy a tomar la pieza que se genera, que es esta que ven aquí, ¿sí? Que está ahora en color naranja, para que la puedan identificar. Y voy a tomar junto con la manga las dos piezas, ¿sí? Y voy a cerrar la pinza de busto, arrastrando la manga que está conectada con el nuevo hombro, ¿sí? De esta forma. Entonces, desde aquí voy a dibujar la continuación de la manga, al largo que yo lo desee, colocando la escuadra, ¿sí? O cartabón contra el borde de la manga base y trazar una línea recta para que mantenga la coherencia con la caída, ¿sí? Para que siga manteniendo la misma coherencia que tiene la manga. Y luego voy a hacer la amplitud que desee, puede ser aquí, puede ser más, por supuesto. Y voy a dar una separación aquí de unos 2-3 centímetros, acá hay un poquito más, ¿sí? No mucho más, ¿sí? Recuerden que cuanto más se separe esta curva de la sisa, ¿sí? Porque recuerden que esto luego cuando yo lo cosa va a subir. Cuanto más se separe, más trabada queda la manga, ¿sí? Y más defectos hace. Cuanto más cerca de la axila quede esa curva, mejor, menos defecto, mejor queda más cómoda también para moverse, ¿sí? De todos modos tenemos un híbrido aquí, no es un patrón normal, común de una manga murciélago o una manga kimono, ¿sí? Bien, me quedaba cerrar aquí esta pincita y tengo entonces un patrón bastante compensado. Aún tengo la manga y aún tengo el extra de tela aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Al generar una pinza, ¿sí? Al llevar la pinza de busto y el aplomo de toda la prenda hacia el hombro, tanto de un lado como del otro, de alguna forma es como si fuera una especie de gancho, percha que sostiene la prenda y a partir de allí, de ese pliegue hacia abajo, cae todo de forma más equilibrada. De todos modos, este tipo de prendas siempre tienen defectos. Recuerden que ustedes cuando hagan cualquier prenda suelta que se apoya en los hombros y cae, es una prenda que siempre va a tener algún tipo de defecto. Porque además hay una cosa, recuerden siempre que no es solamente el busto el que determina la caída de la prenda, también es la postura. A veces tenemos el busto perfecto, la pinza perfecta, el trazado perfecto, pero la persona tiene una forma de pararse que hace que el patrón necesita aún más corrección. De esta forma entonces tengo una manera de generar la prenda, ¿sí? De corregir esto. Ahora, ¿qué pasa con la parte posterior? En este caso la persona quería que tuviera un escote bastante pronunciado. Yo lo he puesto aquí, puede ser más, menos, eso lo decide cada uno. En realidad, si el escote pasa de la axila, ¿sí? O donde estaría el final de la sisa, llegar hasta aquí, yo tengo que hacer una corrección en el escote. ¿Por qué? Porque aquí tengo una curva saliente de la columna, pero aquí tengo una curva que va hacia adentro. Esta divergencia genera un defecto en el escote. Si el escote va por encima de la sisa, no debería ser necesario, a menos que por supuesto la persona tuviera una espalda muy encorvada. No debería, con esto alcanza, ¿sí? De todo modo puedo corregir también desde el hombro. Si ustedes ven que es necesario hacer una pinza, por supuesto se la van a hacer y la van a llevar hacia el lateral. Puede ser aquí o puede ser en la parte de la sisa. Voy a hacer el mismo proceso que hice con la manga, colocando la escuadra aquí para que sea la misma línea recta, ¿sí? Que mantenga la misma coherencia con esta línea. Y voy a tratar de copiar la misma medida que le di a la parte superior, ¿sí? Esta curva, esta. ¿Qué es lo que
Entonces, si yo le pongo un escote tan largo, o sea, un escote tan pronunciado, y también tengo un escote pronunciado en la delantera, y encima tengo este tema de la diferencia de concepto de cada lado del patrón, recomiendo que en esta zona coloquen una tirita, ¿sí? Una colita de rata, puede ser un cintillo hecho de la misma tela, ¿sí? Pueden colocar una cadenita, eso es a gusto, pero tiene que estar atado, o sea, mantener en su lugar el hombro, porque si no podemos encontrarnos con la falla de que se va para un lado y para el otro, porque como esto no lo detiene nada, se va hacia allá, van a tener que estar tironeándose la manga y acomodándose el escote constantemente, ¿sí? Entonces les recomiendo que se coloque esto, como los saris hindúes, ¿sí? Que las chicas hindúes se ponen unos escotes importantes, pero tienen una tirita en el medio de la espalda, es justamente para sostenerlo, no es decorativo, tiene una función esa tirita, ¿sí? La colocan aquí. Otra forma que les sugerí para no tener que pasar por el tema, o sea, no quiero una pinza en el hombro, no quiero. Quiero que la parte de la blusa no tenga, o sea, la parte de la manga no tenga pinzas. Entonces, otra opción que podría ser es también un poco más complicado por el tema de que yo no puedo eliminar. Recuerden, siempre no hay que eliminar nunca la pinza, ni siquiera con una tela de punto, porque aunque sea una tela de punto, cuando es para dama hay que hacer una trampa y colocar la capacidad de busto aunque no lleve pinza. En este caso yo le sugerí que hiciéramos esto. Vamos a suponer que la parte superior es la misma que el principio del otro patrón, o sea, la posición del hombro, las pinzas de ajuste, y conservamos la pinza de busto. Pero voy a hacer un corte imperio con ese formato, como vemos ahí. Retiro esto, no lo necesito, espejo el patrón. ¿Y qué es lo que sucede? Yo de esta forma tengo completamente simétrico y compensado el hombro. No voy a tener ningún problema con la pinza, entonces el patrón no se va a ir para ningún lado, se va a quedar donde debe quedarse, ¿sí? Pero esta parte va a ser visible y esta no, esta queda por debajo, haciendo el trabajo de soporte. Lo que conviene hacer es hacer la pieza completa, pero incorporarle la blusa, como vemos aquí, superpuesta. Cuando yo veo, por supuesto, yo lo puse en diferente color, pero va a ser toda en la misma tela. Cuando yo veo la prenda, veo de este lado la blusa y del otro lado la prenda tang o la musculosa, así que no tiene mangas. Esta parte se va a acoplar en el escote, se va a superponer y se va a coser junta, ¿sí? Sosteniéndose todo el peso, y todo se sostiene en la blusa. Y no tengo problemas con la pinza, porque la pinza en realidad va a estar trabajando por debajo. Pero ¿qué pasa? De todos modos, esta tela, al estar completamente plana, va a hacer defectos. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero voy a colocar, por supuesto la manga está colocada en la posición como tiene que ser, y voy a tomar en cuenta el desboque que hice en el escote y voy a trazar la manga, ¿sí? Hasta este punto, y voy a detenerme aquí. Y por supuesto voy a dibujar el escote que va hacia el otro lado, cruza de esta forma. Esto yo lo puse así, puede ser un poco más abajo, como quieran, ¿sí? Que se va hacia el otro lado y copia la forma que tengo aquí, ¿sí? Ahora voy a retirar la parte de la derecha para que no nos confundamos. Observen que aquí está la verdadera pinza de busto original, está puesta en esta posición, ¿ven? Aquí y aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a medir, mi pinza medía 5 centímetros, entonces le voy a restar 2 centímetros, también puede ser la mitad. Yo consideré que 2 centímetros está bien, tampoco hay que sacar mucho, ¿sí? Porque yo no quiero darle todo el trabajo a la tela, quiero darle parte de este trabajo a la tela y parte a la pinza propiamente. Voy a tomar entonces 2 centímetros de esta pinza y lo voy a colocar aquí, lo voy a subir y también lo voy a hacer de este lado, ¿sí? Entonces queda en los laterales un poco más corto y en el centro mantiene el largo original, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi pinza ha quedado más pequeña. En lugar de quedar de 5, tengo una pinza de 3 centímetros, pero además, atención, no la voy a colocar en su posición, la voy a colocar a partir del segmento inferior y ahí voy a trazarla, ¿sí? Como si fuera una mini pinza francesa. ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito hacer la manga, entonces la manga no puede estar aquí, tengo que bajarla. Entonces la coloco, la manga va a empezar a partir de justamente el inicio de la nueva pinza.
Y desde el vértice de la pinza de busto original voy a trazar una línea curva que se ubique en el lateral a la mitad de esta medida aproximadamente. Recuerden que yo no estoy tomando en cuenta las pinzas de entalle ni estoy entallando desde el lateral. La estoy dejando la blusa tal cual como está, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar por esta línea y voy a cerrar esta nueva pincita que he creado. De esta forma. ¿Y qué es lo que hace? Yo sigo manteniendo de alguna forma la capacidad de busto, colaborando con la prenda que está debajo, que va a sostenerla. Y esto que está aquí, se pueden crear aquí unos pequeños pliegues o un pliegue solo, ¿sí? Ayudaría entonces de esta forma. También puedo bajarlo el pliegue, empezar desde aquí, hacer varios, o una especie de embebido, unos pliegues un poco más pequeños si no quiero que sea tan notorio, ¿sí? También podría ser que le puedo poner aquí un cordón y fruncirlo y hacer un efecto como, y acá poner el cordón, que se usa mucho ese de tironear el cordón y de hacer un trapeado con el cordón, pero en realidad estoy trasladando la capacidad de busto. Eso también es un tema de diseño. Y entonces yo de alguna forma estoy pasando parte de la capacidad de busto a este efecto y parte de la capacidad de busto a la transformación del lateral. Entonces este sería el resultado, las dos posibilidades de generar este mismo modelo, pero con la compensación de la pinza, ¿sí? Sin pasar por alto la pinza. En el primer ejemplo, entonces, las dos pinzas estarían en el hombro, ¿sí? Y en el segundo ejemplo, las pinzas están donde deben estar, como está aquí, pero hay una trampa. Esto se vería de alguna manera así, por supuesto que está superpuesto de cualquier manera, no es como la tela. Y cuando yo haga el pliegue, esto se pone en su lugar y cuando cierre las pinzas, por supuesto, formamos la capacidad de busto tan necesaria y aquí un pequeño efecto de drapeado. Esta sería una posibilidad. Aquí yo lo he hecho junto al patrón para que sea más fácil. ¿Sí? Esto le hice esta forma, pero podría ser una forma un poco menos curva, podría ser recta también. Y por supuesto cuando yo estoy armando y cosiéndolo aquí, tengo que tomar en cuenta la terminación correcta para que parezca realmente que la prenda está realmente superpuesta esta sobre esta y que debajo no hay nada, ¿sí? Por supuesto estamos tomando en cuenta que la tela no es translúcida, ¿sí? Que la tela es opaca. Y la parte posterior es exactamente igual para los dos ejemplos. Si es necesario, haremos una adaptación, pero debería ser exactamente igual porque esto que está cosido en el hombro, en este caso, también atrapa este pequeño hombrito y queda todo perfectamente terminado. Por último, les muestro entonces el pequeño ensayo que hice así rápidamente para que vean cómo se vería el modelo. Es el primer ejemplo, ¿sí? El que se hace directamente en la blusa con la pinza. Espero que lo puedan ver bien. Aquí tenemos los pliegues, ¿sí? Por supuesto que esto está hecho en un maniquí en miniatura. Lo ideal es que lo hagan en tamaño real, pero es para que ustedes vean más o menos cómo se vería. El escote real en realidad viene hasta aquí, pero yo lo hice con un escote más pequeño. Vemos aquí que está conectado desde el lateral, la manga que cae, que acompaña esto que está aquí, ¿ven? Este defecto que se ve siempre, en realidad es la capacidad de la manga para mover el brazo, ¿sí? Lo tenemos que dejar, pero este tipo de defecto se hace siempre en las mangas que no tienen costura de copa, ¿sí? La manga que se hace tipo murciélago o manga kimono. Aquí vemos el lateral y como les dije hoy, no hagan entalle. Fíjense que queda perfecto al frente. Si yo lo entallo, yo lo intenté ponerle un entalle al lateral y no queda bien. Queda bien así. Tenemos aquí otro plano desde arriba. Espero que se pueda ver aquí los pliegues. ¿Ven? Aquí tienen los pliegues. Y aquí está desde de la otra posición la caída de la manga. La manga cae prácticamente como si no fuera una manga japonesa. Cae como si fuera una manga común, ¿sí? Y aquí visto desde otro plano con la luz puesta en otra posición. Y puedo ver entonces los pliegues. Yo aquí hice los pliegues. O sea, ustedes pueden hacer una pinza cosida y terminada. O un pliegue como se ve aquí, ¿sí? Y observen que si yo hago esto, conservo el concepto que tenía de una prenda con una manga de un lado, pero del otro lado mantengo la sisa. Fíjense que la sisa queda perfecta. No afecta porque todo está puesto aquí. Los pliegues son importantes. Es un pliegue grande, ¿sí? Al punto tal que aquí el pliegue casi sobresalía del tamaño del hombro.
Si yo tengo un pliegue muy grande porque tengo busto grande, lo ideal es entonces que vacíen esa pinza. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer una pinza, no la hagan con tela, sino que lo cortan, vacían y cosen como si fuera una abertura más. ¿Sí? Entonces así se vería más o menos. Como ven, no estoy transformando de mando, estoy cambiando la idea. La idea más o menos sigue siendo lo único que tengo los pliegues, por supuesto. ¿Sí? Inevitablemente hay que hacerlo si yo quiero mantener la coherencia del patrón. Además hay una cosa, cuanto más grande sea el busto, más defectos me va a hacer, ¿sí? Cuando yo tengo una postura de quebrar la cintura, llevar la cola para atrás y levantar el busto, también, porque a veces no es tanto el busto grande, sino la postura de la persona. También voy a tener defectos y no puedo pasar por alto la pinza. Bien amigos, entonces aquí termina este video, espero que sea bastante claro. Esto yo lo tengo que probar en una tela similar antes de cortar en la tela real. Bien amigos, entonces espero que les haya sido útil, que les haya interesado. Si tienen modelos y propuestas, me encanta que me los dejen aquí en los comentarios. También pueden enviarme sus patrones y podemos analizarlos, verlos o sus diseños. Si ustedes dibujan, ilustran, diseño, me encantaría que lo analizáramos o que creáramos el vestido, ¿sí? El patrón para ese vestido. Así que bien amigos, aquí termina este video. Visiten mi blog una vez más, los invito, síganme en mis redes y entonces sí, si este video les gustó, el próximo les va a encantar. Hasta pronto.